Mi siguiente pregunta justo va en línea de eso. ¿Quién los encandila a ustedes? ¿Cuáles son los libros con los que se nutren? Que ya nos estás contando esto, pero si pudieran decir como algunos de sus favoritos, o algunos que les hayan marcado, algunos que, ese típico libro que cuando lo lees dices, hijo, yo quiero escribir un libro. No quiero solo escribir esto que decías de tener en el cajón, sino publicar. Bueno, yo soy una lectura compulsiva. Ahora, eso sí, si las 40 primeras páginas no me enganchan, lo dejo, porque tengo mucho para leer y entonces no tengo. Pero es que hay mucha literatura, pues en poesía, por ejemplo, tenemos todos los del 27, por ejemplo, que son maravillosos. En novela tenemos autores españoles fantásticos de antes y de ahora. Es que, no sé, a mí me gusta hasta Calderón de la Barca, o sea, te quiero decir. Y yo he leído desde muy pequeña, con 15 años me había leído la Odisea y la Ilíada, pero no en infantil, sino, ¿me entiendes? O sea, los clásicos, todo tiene, toda la literatura es la explicación. Si no hubiera habido literatura, no conoceríamos muchas cosas de la historia, ni de nuestra ciudad, ni de los personajes, ni de las personas fascinantes que han pasado por el mundo. Es decir, es que la literatura para mí es una necesidad. Televisiones, ni había radios, ni había casi periódicos. Nosotros conocemos o por las leyendas o por la literatura, por lo que se escribía cuando empezó la gente a escribir. Y yo creo que eso es fascinante y es importantísimo. Bueno, en mi caso, si tengo que nombrar a alguien es a Ángel González como poeta. Ángel González me abrió una puerta, yo creo que la puerta de atrás de la poesía, porque las puertas de delante son los grandes maestros de la poesía que te enseñan en el bachillerato, y yo por esas puertas no cabía, yo sentía que no cabía, pero sí que Ángel González, con su forma de tratar la palabra, con su forma de acercarse a lo humano, esa palabra fácil, esa palabra que no está alambicada, que conoces el significado, y precisamente porque conoces el significado de las palabras, llegar a emocionarte es todavía mucho más complejo, y sobre todo porque es una poesía urbana, es una poesía cercana, es una poesía de lo humano, de lo cotidiano, ¿no? Y para mí fue pues revelador encontrar una poesía de ese tipo, y por ahí me colé y al final, bueno, pues ahí me quedé con otros autores que son de la misma línea, desde Mario Benedetti a Juan Vicente Piqueras, al propio Montero y a otros muchos que van en esa línea de la línea clara, de la palabra clara, y que intentan sobre todo llegar a emocionarte con palabras sencillas, con palabras del mundo, al que decíamos antes, ¿no? Y ahí estoy, y ahí creo que me voy a quedar. Bueno, para mí va a ser un poco difícil identificar algunos en concretos. Han ido un poco en función de las fases vitales, como que la vida misma te lleva también a la lectura, a leer ciertas cosas en ciertos periodos y tal. Igual de joven, bueno, y por mi origen italiano, etcétera, etcétera, pues en casa había muchos libros de Primo Levi, de Cesare Pavese, que no era la alegría de la huerta. Entonces, los diálogos interiores míos, bueno, era lo que había en casa, éramos chavales, mi hermana y yo, seguía estas cosas. Bueno, Hemingway, los clásicos, etc. Y durante mucho tiempo me gustó mucho la literatura sudamericana o centroamericana, como García Márquez, y sudamericana Jorge Amado, por ejemplo, que siempre me ha gustado, y sobre todo mi ídolo de siempre es José Saramago. Y me gusta la ironía, me gusta este humor, Jorge Amado también tiene, ¿no? en sus libros, etc. Y es una literatura que detrás de historias, en algunos casos un poco paradójica o absurda, hay siempre un mensaje social, un mensaje de justicia, de tal, pues que a mí pues, me agrada, y al tiempo le quita este aspecto de dramaticidad, ¿no? que otros autores pueden tener, ¿no? Bueno, a mí me ha influenciado, y no digo que escribo como ellos, ojalá, porque
como decía el otro día, hay escritores y otros que son, que no existe esta palabra, escribidores, ¿no? o mancha papeles. Pasando un poco al corazón del proceso creativo, en cada uno de sus libros que son distintos, ¿cómo surgió la idea? Bueno, en el caso de este libro, si nos centramos en El hombre en la tierra, es un homenaje que quería hacer a mi abuelo desde hace mucho tiempo. Él falleció ya hace unos cuantos años y es un referente para mí, un referente moral, su forma de presentarse al mundo, una forma de ser, de actuar con respecto a los demás, y siempre fue un referente para mí. Y desde siempre tenía la idea de hacer algún tipo de homenaje, y qué mejor que un libro que hablara de las tradiciones de ese hombre en la tierra. Era labrador en un pueblo de Asturias, y con sus tradiciones y con su vida comunitaria y colectiva, y para mí, bueno, yo quería hacer ese homenaje pero no sabía cómo en ese momento, ¿no? Y gracias a la lectura de uno de los grandes poetas actuales, que es Juan Vicente Piqueras, con su libro Padre, pues me inspiró, me dio algunas directrices a la hora de encarar el libro homenaje, y nació Hombre en la Tierra hace ya unos cuantos años y por fortuna se pudo publicar. Pero nació de un profundo amor, más allá del profundo amor a las oposiciones a la plaza. Eso sí que es el verdadero amor, el amor hacia una persona tan admirable como fue para mí mi abuelo. Sí. Bueno, en mi caso ha sido más prosaico. La idea del libro, La ira de los mansos, vino de una comida, de una tertulia con un liante amigo mío que está por ahí, que se llama Carmelo, que solíamos y solemos hacer tertulia cuando también vivíamos los dos en la comarca del Olvido, donde hemos vivido 20 años, que está aquí alrededor. Y entonces él insistía, dale continuidad a la primera libro que has publicado, etcétera, etcétera. Luego, en realidad, este libro no es la continuidad la da algunos personajes que también están en un momento vital diferente. O sea, antes eran más jóvenes y ahora son viejos carcamales como nosotros, los tertulianos, y tal. Empezó así, como una especie de broma, etcétera, creando algunos personajes nuevos y de fondo, pues tratando un poco lo que comentaba antes, ¿no? Algunos temas de carácter social, pero desde la sátira, ¿no? Y nació así, como lo ha puesto, venga, etcétera, etcétera. Y entonces fuimos hilando, él me hacía de contraste en las ideas y así, y más gente, y más gente. Porque ya la dedicatoria que tengo ahí está tan larga como la novela, claro. Lo que más me ha gustado de esto, bueno, a mí me gusta, es que en este caso escribir novela, es que sean colaborativas, y que se conviertan casi en una economía literaria circular, ¿no? O una manera, porque no sé si os pasará a vosotros, ¿no? La tarea de escribir es algo solitario, aunque sea comunitario, como bien has comentado, porque al final la interacción con las personas, con la gente, son los que alimentan tu creatividad, y al tiempo se necesitan lectores por ser leído, y necesitamos escritores para alimentar esta pasión, nada más, no es un interés de ningún otro tipo. Yo creo, Alberto, que la literatura es un trabajo social. Yo soy trabajador social, es un trabajo social en el sentido de que es un trabajo en el sentido de que es una artesanía, una labor, y es social en cuanto que puede venir de uno la labor misma, pero proviene de una inspiración que viene de los demás y va hacia los demás, ¿vale? Entonces eso tiene mucho de social, la literatura. No se entiende sin el lector la escritura. Bueno, yo contestando a tu pregunta, me decidí a publicar esto y mira cómo nació. O sea, nació de la siguiente manera. Yo creo que en los años 90
hacíamos en el ayuntamiento a finales de curso la semana cultural, ¿os acordáis? Que ahí tenemos unas cuantas profesoras. Y a mí me ponían una casita de madera y yo contaba mis cuentos. Entonces me ponía, claro, mis compañeras me dijeron, oye Nina, no se te ocurra contárselo a los mayores, tú con los pequeños, de 10 para abajo. Pero yo daba clases entonces de religión en todos los colegios del pueblo, a quinto y sexto, y me conocían todos. Y entonces, cuando yo estaba contando una historia a unos niños de 7 y 8 años o 9, pues ellos llamaban a la puerta. Jo, Nina, y nosotros y tal. Y pensé, mira, vamos a ver, voy a hacer una cosa. El viernes a las 7 de la tarde acabo aquí. Venid, que os voy a contar una historia que os vais a cagar. Y entonces, como Roberto, la historia de Roberto a mí me gustaba mucho, y yo había oído hablar siempre de Roberto y de las cosas que hacía Roberto el pirata y tal, y dije, pues mira, voy a escribir esta semana una historia sobre Roberto el pirata. O sea, que a mí me inspiró Castro a hacer este cuento. ¿Qué pasó? Cuando tuve la empresa de educación no formal, hacíamos la quincena pirata. ¿Alex? ¿A que sí? Vale. Y entonces, en la quincena pirata, pues Roberto iba creciendo. Ya tenía la personalidad, sus aventuras, no sé qué. Y llega entonces la pandemia. Y claro, yo tenía el teléfono de 50 madres y padres de los niños de mi campus, de verano. Y yo me acordaba de ellos cuando estábamos encerrados. Digo, ¿y estos pobres? Digo, ya sé lo que voy a hacer. Les voy a mandar 5 minutos por WhatsApp de Roberto el Pirata todos los días. Todos los días, pero claro, se acabó lo que tenía escrito y tenía que seguir escribiendo y seguir escribiendo y seguir escribiendo. Y cuando se acabó la pandemia, me paraban las abuelitas, los primos, los tíos, Nina, tienes que publicar, que publica. Y entonces, después de escribir desde los 7 años algún concurso de poesía he ganado aquí en Castro, también en Madrid, tengo varios premios literarios de poesía, pero nunca me había atrevido ni tenía la intención, porque yo siempre he escrito para mí y para utilizarlo con la gente que tenía a mi alrededor, con mis sobrinos, con mis nietos, con mis hijas, con mis amigas, eso era para mí, escribía para mí. Y entonces ahí fue cuando di el impulso de compartir lo que yo había escrito siempre para mí. Y así fue. Me encanta porque trajeron diferentes formas de crear, ¿no? Desde el amor, desde el juego y luego desde esta necesidad, ¿no? De la gente que está pidiendo más historias, más cuentos. Eso tu es. Tejido que estaba pidiendo ahí. Eso es, sí, Sí, sí. en crear por el gozo de crear. Sí, eso fue la primera. El segundo lo he publicado este año y ya voy con el tercero. O sea que esto continúa. Y quería... Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a esta presentación principal, digamos, de la jornada de arranque de Literal 2025. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales y como concejala de Cultura, la verdad que es un placer. Soy súper feliz de que esta segunda edición haya visto la luz y creo que si en la primera, que fue el año pasado, pues echamos el resto para que saliera bien, porque claro, era la primera, ¿no? Tenía que arrancar con fuerza. Yo creo que este año hemos podido consolidar este proyecto de la Feria del Libro de Castro Urdiales y que dure muchos años, ojalá. Y qué más os digo, que bueno, evidentemente es un proyecto que es estrella dentro de una política de promoción de la lectura que creemos que es primordial hoy en día para fomentar el hábito y mantenerlo en todas las edades. Bueno, tenemos diferentes programas para ello, hacemos actividades en la biblioteca, hacemos actividades bueno, de todo tipo, Día de las Bibliotecas, Día del Libro y durante todo el año intentando activar ese hábito y que no se pierda y por supuesto dotando de fondos constantemente a la biblioteca para que haya esa renovación y se generen nuevos lectores siempre y que los que ya lo son pues no lo dejen, ¿no? Y se motiven. Nada, no quiero enrollarme porque evidentemente la protagonista del momento es Dolores Conquero y que es siempre un placer estar contigo y recibirte en Castro. Lo mismo digo, lo que pasa es que estoy nerviosa, Estoy en el pueblillo. Yo también estoy nerviosa, yo te lo confieso. Pues nada, encantada de estar aquí, pero me voy a retirar para abajo para que el protagonismo, por supuesto, es suyo y, sobre todo, dar las gracias a David y a Coquis por la organización de este evento, que es un esfuerzo considerable que hacen, por supuesto, a todos los que han colaborado para que esto se haga, porque es mucha gente, los que se ven y los que no.
y también a las librerías que han apostado por estar aquí y que espero que, bueno, pues que les sea productiva estos 4 días de feria. Y a vosotros, que estáis aquí como público, por supuesto, muchísimas gracias y que lo disfrutéis. Así que nada, gracias. Buenas tardes, vamos a comenzar con la tercera presentación o actividad del día de hoy, que como decíamos inicialmente es un bloque dedicado a autores castreños que han publicado algún tipo de libro y concretamente esta última presentación lo que tratábamos de conseguir es un homenaje, reconocimiento a autores castreños que tienen ya una trayectoria consolidada en el mundo del libro. El año pasado empezamos con Lorenzo Oliván y este año hemos invitado a Dolores Conquero, que además aceptó la invitación encantada. Muchas gracias, Dolores, por aceptarla. Gracias a vosotros. Someterse al público a veces da un poco de vértigo, pero te agradecemos enormemente que hayas decidido venir y estar con nosotros estos días. No, para mí es un orgullo, pero es verdad que me pone nerviosa. He ido a muchos sitios, pero estar en Castro es otra cosa, sí. Quizá las raíces tiran bastante. Es cierto, tú viviste en Castro durante una temporada, después tuviste que salir y nunca has perdido el lazo con Castro, ¿no? No, yo nací aquí, pasé toda mi infancia aquí hasta los 14 y luego nos fuimos todos a Madrid, entre otras cosas porque gracias a eso estudiamos las 3 hermanas carrera, que aquí, como todos sabéis, para estudiar carrera hay que irse fuera y bueno, 3 somos muchos. Pero nunca dejé de venir aquí en cuanto podía. De hecho, al principio, como era más pequeña, me costaba más, pero siempre me las apañaba para venir con una tía o con un primo para que me dejaran, ¿no? Y en cuanto ya tuve 18 años, ya venía y vamos, siempre Semana Santa, Navidad. Y luego me eché un novio que era de Bilbao, pero veraneaba aquí. Es decir, bueno, total, que siempre he estado aquí. Siempre has estado ligada por todas partes, queriendo o no queriendo. Decías que te fuiste a Madrid cuando eras joven, en la adolescencia, para estudiar. Dolores Conquero es, para quien no la conozca, periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Unidad Complutense de Madrid y gran parte de su carrera profesional la ha destinado en medios de comunicación, entre ellos el diario El País durante aproximadamente 10 años y luego un par de revistas, Marie Claire y Mía, en las que estuviste entre 17 y 20 años también, si mal no sí. recuerdo, ¿no? Y además, me comentabas antes de subir que casi siempre ligada a secciones relacionadas con la cultura. Sí, porque es lo mío y en esto siempre hay que ir zapatero a tus zapatos, no meterte en lo que no controlas, lo que no conoces. Y yo, hombre, sobre todo desde que fui a Madrid, claro, pues he sido mucho de cine, de teatro, de danza y al final todo eso me sirvió, ¿no? para poder encontrar un hueco. ¿Cuándo dirías que empezó esa afición por la cultura? ¿Desde pequeñita cuando estabas aquí en Castro o ya cuando saliste a estudiar que te empezó a...? Yo lo he tenido siempre. No sé, el otro día lo decía también en una presentación. A mí me ha gustado siempre leer, lo que pasa es que aquí lo hacía todo de manera natural. Yo leía mucho, jugaba mucho con mis amigas, estudiaba bien, no sé, y disfrutaba. No sé, siempre disfruté de manera natural. Yo era consciente de que era una privilegiada por vivir en Castro, por tener esto, no sé, era como si lo atrapara, lo quisiera absorber más antes de saber incluso que me iba a ir, ¿no? Pero la cultura, bueno, hay una parte que la ves en casa y otra que surge de ti. Entonces, no sé, era muy curiosa y ya está, ¿no? Pero, vamos. Tenías la inquietud dentro y... Sí, lo que sí que lamento, me gustaba mucho la música, por ejemplo, y de aquello no había nada. Yo hubiera dado cualquier cosa por estudiar ballet aquí, por haber aprendido piano y ahora sé que hay de todo. Así que los que han nacido ahora y han vivido aquí, pues tienen mucha suerte. Además me comentabas que esa afición por el ballet y la práctica, luego profesionalmente, te ha también permitido o te ha abierto puertas para trabajar Sí, en ello. yo aproveché cuando me fui a Madrid, como tenía mucho interés, y aunque ya era tarde, ¿no? Tenía 14 años, pero bueno, se podía estudiar, o sea, siempre se puede hacer, aunque seas adulto, como aficionado, ¿no? Y estuve muchos años hasta que acabé la carrera de periodismo y muchas veces decía, jo, en vez de haber estudiado ballet, podía haber hecho más idiomas, y a veces me lamentaba, ¿no? Pero casualmente eso me permitió meter la cabeza en el mundo del periodismo, porque no había tantos periodistas que fueran expertos en danza. Entonces, gracias a eso, alguien me dijo, bueno, vale, te vamos a dar
este trocito, ¿no? Y gracias a eso pude, porque por ejemplo soy una gran aficionada al cine, pero el cine tenía muchos novios, entonces era imposible meterte por ahí, ¿no? Entonces todo fue como muy poco a poco, y entonces un día ya te dicen, no, mira, hoy puedes escribirnos esta entrevista. Fue todo así, ¿no? Muy poco a poco. Uno de tus primeros trabajos al salir de la carrera, bueno, unos años después, fue en el diario El País. Sí. Ahí estuve 10 años, lo que pasa es que primero hice prácticas en un diario que se llamaba El Independiente, y ahí ya también pude entrar en cultura, pero tardé 2 años, desde que acabé la carrera hasta que me dejaron escribir en algún sitio, 2 años. Yo pensé que no iba a poder, estaba a punto ya de claudicar, ¿no? Pero, sin embargo, luego has tenido una trayectoria de por lo menos 27 años relacionados con el periodismo. Sí, ¿no? y además he vivido una época bonita, porque ahora el periodismo está más duro, es peor, está peor pagado. Está todo, bueno, hay que aceptar que hay cosas que cambian y ya está, no hay profesiones, porque los fotógrafos, por ejemplo, los pobres, pues también ha cambiado todo, ¿no? Sí. Justo también, antes que hemos estado comentando como algunos temas, me comentabas que escribías también en una revista Nickelodeon relacionada con el cine, porque era una de tus pasiones escribir sobre cine. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues Nickelodeon era una cosa maravillosa, ya no existe, era una revista que editaba José Luis García con locos del cine. Él perdía dinero por hacerla, pero nos dejaban hacer lo que quisiéramos. Es la única revista en la que yo he estado donde se adaptaba la maqueta al texto que enviabas, mientras que en todos los demás es al revés, te dicen tienes que cortar, tienes que alargar, hacen primero la maqueta y luego tú tienes que escribir, ¿no? Entonces, y él perdía dinero, perdía mucho dinero porque pagaba bien, ¿no? Pero claro, para mí estar ahí coincidí, bueno, con mi adorado Javier Marías, con Fernando Fernán Gómez, o sea, eso era maravilloso. La élite intelectual del... Sí, pero ahí fue... Yo logré entrar ahí, me llamaron, pero por un artículo que leyeron en El País. Es que entonces, bueno, era otra cosa, ¿no? Entonces ahí fui muy hormiguita, pero es verdad que me fueron conociendo gracias a eso. Te permitió un poco combinar tu pasión por la cultura dentro del trabajo del periodismo y también empezar a escribir fuera del periodismo, ¿no? Como cultivar la afición de escribir fuera del trabajo. Sí, claro, sí. ¿Qué influencia dirías que ha tenido en tu trayectoria como escritora esa experiencia profesional en esos medios, en El País, en la revista Marie Claire, en la revista Mía? Bueno, me ha hecho ser, yo creo que soy por una parte muy soñadora, pero por otro soy muy práctica, tengo una parte cerebral y eso en las revistas, en todas las revistas se hace unas reuniones, si es semanal o mensual, en la que se habla de temas, ¿no? A ver, ¿de qué vamos a hablar? Entonces siempre tienes que tener tienes que tener en mente al público. Hay quien dice, antes una escritora decía que no, que escribe sin pensar. Yo no, hay que buscar el equilibrio para mí entre lo que te gusta, lo que quieres escribir y que te lean. Me parece fundamental, ¿no? Entonces, bueno, esa parte práctica me la ha dado, ¿vale? Y luego yo, por ejemplo, colaboro también con editoriales y sé cómo piensan, o sea, colaboro ahora, ¿vale? Con ellas. Y, por ejemplo, se hacen informes de lectura y en los informes de lectura tú tienes que valorar un libro a nivel literario, pero también a nivel comercial. Y te dicen que lo puntúes, te dicen valoración comercial y pones un 8 y te dicen por qué. Y entonces, no sé si habéis caído, se publica muchísimo género negro. La razón del género negro es que tú pones, si algo es de género negro, dice público potencial. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. En cambio, si es una novela romántica, público potencial, mujeres. Ya estás delimitando a casi la mitad de la población. Si encima ya es una cosa, por ejemplo, una historia romántica antigua, pues ya encima dices mujeres mayores de 40. Entonces, por muy bueno que sea el libro, es muy difícil que una editorial lo publique, o es más difícil y desde luego lo tienen en cuenta, ¿vale? Es cierto que normalmente se piden 2 informes de lectura, no uno solo, ¿no? Pero cuando lo haces, tienes que pensar, o sea, eso, no puedes dejarte llevar solo por tus gustos. No puedes decir, este libro me encanta. Tienes que decir, es muy bueno, pero es muy difícil. Yo creo que no tendría tanto éxito de público, por ejemplo. O sea, si eres honesto y si quieres que te valoren y que luego te sigan encargando ese tipo de cosas, tienes que hacerlo así, ¿no? Entonces, esa parte práctica sí me la ha dado el periodismo. Además, ahora combinas, digamos, las dos partes dentro del mundo del libro, ¿no? Porque actualmente
trabajas sobre todo como correctora y como editora, pero al mismo tiempo sigues escribiendo como autora, sigues cultivando esa pasión por escribir. Sí, sí, sí. Y por eso también cuando escribo, por ejemplo, el libro que he hecho ahora, yo en su momento, aparte de que es fruto de una obsesión y de un deseo, también me gusta hacer algo que no hagan otros, donde tenga menos competencia. O sea, no voy a escribir algo que escribe todo el mundo. Entonces, no me parece lo más práctico, ¿no? Antes de pasar a hacerte algunas preguntas sobre cómo es tu proceso de inspiración, de creación de tus textos, hay una cosa que en tu biografía me llamó la atención y es que trabajaste como guionista de televisión también, o sea que periodismo, escritora, mundo del libro, pero también guionista. ¿Cómo cambia el enfoque a la hora de plantear un guión con respecto al libro, o si realmente le ves alguna Bueno, similitud? es aprender. O sea, yo la primera vez que tuve la oportunidad, que fue en Todos los hombres sois iguales, no, estaba encantada pero aterrorizada. Entonces, me acuerdo que me pasó una Semana Santa que vine aquí, literalmente en el viaje, sin despegar y sin dormir, ¿vale? Pues no sé, o sea, es distinto, pero también tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en los guiones es muy importante tener oído, saber cómo habla la gente, ¿vale? Entonces, si estás, por ejemplo, eso, si tuviera que él habla de un marinero de aquí, tienes que saber cómo escucha y no puedes ponerle a hablar de una manera que no sea natural, ¿no? O sea, todo eso es muy importante, saber siempre dónde estás. Y no es lo mismo hacer un guión de una serie de comedia que un drama, ¿no? ¿Con qué te sientes o en qué te sientes más cómoda escribiendo? ¿Un guión, un libro o artículos de corte periodístico? Perdón. Bueno, hombre, los libros cada uno es distinto y yo sufro mucho, ¿eh? Yo desde luego eso que dicen, yo no disfruto. Disfruto más del fruto del trabajo, eso sí, o en un momento concreto, pero para mí escribir es una lucha constante contra mí misma. El deseo y la necesidad de escribir con, madre mía, esto es una mierda, ¿y qué hago yo aquí? Y no, son maneras, ¿no? Son maneras de ser y de estar, ¿no? Hombre, evidentemente si no me compensara, yo no soy masoquista y no lo haría, ¿no? Pero que siempre estoy en lucha conmigo misma, sí. ¿Hay algún tema, algún lugar, algún género que te inspire especialmente a la hora de escribir? ¿Algo que te apasione? Bueno, yo he visto ya por las cosas que he hecho que se me dan bien las biografías y todo lo que implique documentarme, el ensayo como el premio, ensayo más que la novela, entre otras cosas porque novela, la competencia es feroz, entonces lo que decimos, ¿no? Si yo pensara que puedo hacer una novela maravillosa, pues a lo mejor, pero todo eso requiere oficio y yo para novelas no es lo mismo. Artículos muchísimo, me costó también, ¿eh? Por ejemplo, un reportaje grande cuesta. Yo doy mucha importancia al ritmo y eso solo se adquiere trabajando. Me costó. ¿Tienes un método muy cerrado, muy marcado a la hora de escribir? No. ¿O te dejas llevar un poco por...? Yo soy muy anárquica. Yo tengo etapas en las que no escribo nada y otras en las que escribo mucho, pero sí conozco una sensación que es parecida a la fiebre. O sea, yo sí que recuerdo alguna vez, sobre todo por ejemplo con algún poema, no sé, es que no sé explicarlo mejor, de repente que te sale algo, o sea, y no puedes dormir y tienes que seguir y tú sí eres consciente de que eso es diferente. Pasa muy pocas veces en la vida, pero me ha pasado 2 o 3 veces y yo sí, en contra de lo que decía alguien ahí, yo sí he sabido que era algo especial y luego lo he leído frío y he seguido, o sea, esas veces sí he pensado que era algo especial. Eso no quita, normalmente todo lo que hago lo corrijo, lo hipercorrijo, hay que dejarlo en frío, ¿vale? Y ahí sí que soy... Sí, el escritor tiene que saber incluso cosas que están muy bien, pero que no añaden o no aporten nada, no aportan al libro, hay que saber quitarlo, ¿vale? Eso es fundamental, porque si no, al final, pues no. Como un proceso de autocorrección primero antes de que llegue de poda. Yo lo llamo de poda, ¿vale? O sea, si uno escribe solo lo que le apetece, no, porque luego sobra, entonces hay que... ¿vale? Y a veces en ese proceso hay que prescindir de cosas que dices, esta idea era muy buena o este diálogo, ya, pero resulta que no beneficia al conjunto y hay que quitarlo. ¿Recuerdas cuál fue la primera vez que comenzaste a escribir ya como seriamente? O sea, no la primera vez que publicaste un libro, pero sí la primera vez que empezaste a darle forma a un libro, una novela, una poesía. Ya. Bueno, yo la primera vez que escribí, desde luego, fue aquí en Castro, eso sí lo recuerdo, y poesía, y ahora, bueno, lo que pasa que siempre me parecía que eso era otro mundo al que yo no podía acceder.
Entonces, además, bueno, me parecía imposible. Era como, eso es para otra gente, por mucho que yo escribiera, ¿no? Y me costó, tengo que decir que eso, y es una pena, y creo que eso me ha perjudicado, ¿no? Siempre me parecía que ciertas cosas eran para otras personas y que yo no... Aunque por un lado creía en mí misma y sabía que podía, me parecía que era un mundo muy cerrado al que yo no podía acceder. Vale. Tu primer libro fue Filmando en el año 2002. Después hubo un periodo de tiempo en el que no publicaste nada hasta 2018, que pasaste de no publicar nada durante todo ese tiempo a publicar con Planeta. Sí. Bueno, la razón, el libro de cine me costó horrores, pero, o sea, estoy muy orgullosa de él, pero tenía un contrato firmado y si no llego a tener el contrato creo que no lo hubiera entregado porque trabajaba mucho. Entonces el problema es que si trabajas con un horario, luego encima yo tenía una niña pequeña, era durísimo porque bueno, yo me los curro mucho y también era un libro muy cortito, con mucha poda también, pero enormemente trabajado. Para que parezca, para que se lea fluido, siempre tiene que haber mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces yo muchas veces decía, porque tengo un contrato, que si no me penalizan, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Entonces, eso sí es verdad, les pasa a muchos periodistas. Si no fuera porque tenemos que entregar, madre mía, o sea, yo recuerdo a veces en días de cierre, en Marie Claire, por ejemplo, tenía una directora que además le encantaba, el día de cierre estábamos hasta las 3 de la mañana. Luego nos daban al día siguiente libre, ¿no? Pero era como que le encantaba todo. En el último momento, a las 9 de la noche, decía, he pensado que en vez de esta entrevista vamos a hacer esta otra cosa. A las 9 de la noche, el día de cierre. Y entonces ya había veces que decía, no voy a poder. Siempre ha sido, ¿vale? Pero luego, pues, vaya que sí puedes, ¿no? Cuando tienes la hora, ¿no? Entonces eso influye mucho. Y entonces la razón fue, el libro de cine fue muy bien, a todos los niveles, yo estoy muy contenta, pero como trabajaba tanto, pues siempre decía, a ver cuándo saco. Entonces, cuando ya dejo de estar en revistas, pues porque el periodismo está muy mal, empieza a haber ERES, empiezan a pagarnos menos y nos venden a un grupo inversor, dije, a ver, Dolores, aquí siempre he tenido eso sí, tengo olfato y sé cuándo hay que irse a los sitios antes. O sea, siempre me... Antes de que se tuerza, te vas. Sí, digo, eso, y entonces les propuse el libro a Planeta y la verdad es que me lo cogieron entre 4 y 6 días y me contestaron que sí, pero en medio había hecho un blog, ¿vale? Con mucho esfuerzo y ese fue el gancho que me sirvió, la verdad, para entrar en Planeta. Y bueno, que me conocían también un poco de todos los años de periodista, me conocían y eso pues me también ayuda, ¿no? Sí. El libro de Amores contra el tiempo, que es el que publicaste en Planeta, son historias de amor de mujeres que desafiaron los prejuicios y convicciones sociales porque tenían parejas más jóvenes que ellas, ¿no? Sí, pero el libro en realidad es un compendio de biografías y el rollo de que fueran jóvenes pues fue lo del blog, pero detrás de eso también hay el espíritu práctico ese que tengo que me llevó a... O sea, el blog fue muy bien y entonces yo fui a Planeta ya con eso, yo tenía un montón de visitas, hay una herramienta donde se puede ver todas las visitas que tienes y les dije, señores, tengo este blog, miradla, entonces podríamos hacer esto, me dijeron que sí corriendo, claro. Lo cual no es óbice, yo no soy una chica joven, no soy una influencer, fue bien el libro, pero claro, no arraso como estos niños o esta gente joven que está en TikTok ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, fue bien, más lento, o sea, lento pero seguro. O sea que estoy contenta también. Después de tanto tiempo sin publicar, 2018 este libro, y sin embargo la siguiente vez que publicas es un año más tarde, en 2019, Soñé en La Habana, ¿no? Que además te lo autopublicaste, que es sí. Lo que me chocaba a mí, ¿no? Pasaste como de publicar con Planeta a decidir autopublicarte tu propio libro. Bueno, el libro de Planeta había ido bien, también es verdad que, a ver, hay un amigo que es escritor, que es castreño, al que le ha ido muy bien autopublicándose y la verdad es que me influyó mucho, ¿vale? Él me dijo, Dolores, he ganado mucho dinero y claro, en una editorial normal solo te dan el 10%, ¿vale? Entonces me dijo, he ganado mucho más que tú, porque compartíamos esas cosas, decía tanto Planeta y tal. Bueno, total, que entre eso y el terror que tenía, mi novela ya estaba ya por las editoriales. Y en las editoriales, una vez que sueltas el manuscrito, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Y yo tenía terror a que mientras se decidían, pues que alguien me robara la idea, ¿vale? Porque era un libro, bueno, se llamaba Soñé en La Habana, nadie había publicado ese libro de esa manera, ¿vale? Y eso me llevó a autopublicar. Fue una experiencia, se aprende de todo, no me fue mal, pero yo no la repetiría. No la repetiría, no quiero, ¿no?
Pero bueno, me sirvió para ver, por ejemplo, una editorial convencional te paga en abril del año siguiente y te dice, ¿has vendido esto? Y tú dices, ah, vale, pues será eso, ¿no? Pero realmente no sabes. Entonces, si fue en Amazon tú ves a diario, tú ves si ha sido una entrevista en la radio y de repente ese día has vendido 10 ejemplares. Quiero decir, aprendes y te sirve y dices, o esta vez que me han sacado en no sé dónde, o en una revista mexicana, justo en México se han descargado no sé cuántos, ¿no? Entonces para eso sí te sirve, pero con una vez ya basta, la lección está aprendida. O sea que seguirías optando o prefiriendo publicación tradicional. Sí, porque además si te autopublicas es verdad que puedes ganar más dinero si ya tienes un público como yo tenía, porque si no de la nada me parece una locura. O sea, no hay cantidad de gente que se autopublica y claro, luego no vende, claro, es que lo difícil es que te conozcan, ¿no? Pero es que luego tienes que pagarte tú, si lo quieres hacer bien, la maquetación. Yo soy correctora, pero el que no es corrector se tiene que pagar eso, salvo que quiera hacer un churro, ¿no? Bueno, con lo cual al final se está gastando, ¿vale? En la portada, si quieres una buena foto tienes que pagar derechos por ella, no vas a ir a comprar. Hay mucha gente que compra cualquier portada por ahí, o con la coge gratis, no, lo siento, pero no. Pero bueno, como bien dices, Sí. tu primer poemario. Sí, yo siempre he escrito poesía, pero no, y de hecho no quiero publicar más poesía. Ese era un libro que, bueno, tenía que haberse publicado hace más tiempo. En su momento hablaba del tema del maltrato psicológico precisamente y alguien, bueno, dos editores me dijeron que eso, como que no estaba de moda, que no se iba a entender. Y resulta que luego pues se entendió demasiado, ¿no? Entonces, bueno, por eso se publicó, pero aunque pienso que el poeta es poeta siempre, no, creo que no quiero seguir por ahí. No por nada, lo respeto mucho, precisamente porque hay excelentes poetas que lo harán seguramente mejor que yo. Y después de ese, llegamos al actual, El dolor de los otros, que además ha sido premiado con el Premio Internacional Cuadernos del Laberinto. ¿Cómo surge la idea de este libro? Pues las ideas de los escritores, por lo menos, normalmente siempre surgen de una obsesión, ¿no? Yo creo que si no es un poco obsesivo, no... yo hace ya mucho que me preocupaba el tema de la bondad, es decir, en un mundo tan duro como el de ahora, yo a veces decía, bueno, hay que sacar historias buenas, ¿no? Para animar a la gente, ¿no? Para animarme a mí misma. A veces, entre tanto horror, de repente rescatar una idea, alguna historia que hubiera pasado bonita, buena, no sé, ¿no? Podía ayudar, ¿no? Y esa fue la razón. Lo que pasa que era muy difícil porque no había tantas historias, no porque no las haya, sino que no estén documentadas. Yo para escribir de algo necesito que haya libros previamente o historias donde las cuenten. De hecho, había una que a mí me conmovió. Yo leí un libro que se llamaba El pianista del gueto de Varsovia, que luego llevó Polanski al cine, que se llamaba El pianista. Y ahí hablaban de cómo en el gueto había un médico que pudo salir del gueto porque era muy reconocido como médico, pero en vez de eso eligió quedarse ahí dentro con muchos niños que se habían quedado solos, sin padres. Eligió quedarse ahí y cuidarles, protegerles en la medida de lo posible. Y en su día, cuando se fueron a Auschwitz, él estuvo allí con ellos, ¿no? Entonces a mí se me pareció una historia que me encantó y dije, quiero rescatar más historias como esa, pero esa está perfectamente documentada porque incluso ese hombre escribió luego sus memorias, pero de otras no había tantas. Bueno, total, que una cosa a la otra me llevó a cómo podemos protegernos, ¿no? Del horror, de la vida dura, ¿no? Cómo se puede proteger uno de eso, ¿no? Y eso me llevó al dolor de los otros y a, bueno, hablar de cómo nos afecta que tantas noticias malas nos lleguen todo el rato, ¿no? Ese fue el germen, pero ha sido muchos años realmente. Tomaba notas, me fijaba, decía, no, voy a escribir de otra cosa, pero luego volvía, ¿no? Y por eso acabé escribiéndolo. ¿Y cuándo decides presentarlo al concurso? Pues me costó, o sea, tuve que luchar mucho por no abandonar el proyecto. Este libro me ha costado el que más de todos. Precisamente también porque no tenía contrato, ¿ves? Si yo voy a tener contrato, claro, es que eso funciona. Claro, el libro de Planeta precisamente me lo cogieron, pero me dijeron, vale, pero en 6 meses lo tienes que entregar. Y literalmente me tuve que encerrar, o sea, pero claro, sí o sí, ¿no? Pero como este lo había hecho de otra manera, pues era una lucha tremenda, tremenda. Yo decía, pero ¿en qué jardines me he metido? ¿Cómo voy a...? ¿Por qué me he metido en esto, no?
porque era un libro difícil y complicado, ¿no? Porque además era muy fácil tirarse por las ramas, ¿no? O sea, era un libro que una cosa te lleva a otra y a otra, y entonces se te olvidaba, ¿no? Entonces yo tenía que decir, no, como los deportistas, tengo esta meta y todo lo que sea de ahí, no salirme de ahí, ¿no? Y entonces de repente vi que había este premio y que el plazo se acababa en agosto, y entonces dije, como si fuera un contrato, lo tengo que acabar en agosto sí o sí, y así me da tiempo a presentarlo, ¿no? Y gracias a eso, ¿no? Entonces empieza, bueno. ¿Tienes alguna intención concreta o alguna finalidad concreta publicando este libro? Porque muchas veces hay algunos autores que dicen, yo he escrito este libro y lo he publicado para generar esta reacción, para plantear un modelo diferente, para generar una alternativa. ¿En tu caso tienes alguna intención concreta? Bueno, yo creo que es un tema de debate, el cómo se dan las noticias, el si realmente las noticias son muy malas y nos deprimen, si hay gente que se ha insensibilizado ante tanta información negativa, o al revés, hay gente que es hipersensible, que de hecho hablo de eso, del exceso de empatía. No hay una única verdad, pero en todo caso me parece un tema de debate y de plena actualidad, desgraciadamente.